Bienvenido. Soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En las profundidades de un edificio olvidado se alzaba el archivo de los sueños perdidos. No era una biblioteca común, sino un lugar donde cada estante guardaba los anhelos que nunca habían sido cumplidos. Viajes que no se hicieron, palabras que no se dijeron, futuros que se quedaron en silencio. Allí llegó Federico, un hombre marcado por la duda. Caminaba entre pasillos interminables, observando cajas polvorientas que contenían fragmentos de vidas posibles. Cada una lo llamaba con una voz distinta, la música que nunca compuso, el amor que no confesó, la aventura que no emprendió. Federico sabía que no podía abrir todas las cajas. El archivo exigía una decisión, revivir un sueño y darle forma en el presente o dejarlo olvidado para siempre. El peso de esa elección lo acompañaba como una sombra. Mientras avanzaba, sentía que cada paso era un juicio sobre sí mismo. ¿Qué parte de su identidad merecía renacer? ¿Qué cicatriz debía permanecer intacta? El archivo no ofrecía respuestas, solo espejos de lo que pudo haber sido. Y así comenzaba su travesía, un héroe no de batallas externas, sino de luchas interiores, enfrentando la pregunta más difícil de todas. ¿Qué sueño perdido merece volver a la vida? Federico avanzaba por los pasillos interminables del archivo de los sueños perdidos con una mezcla de fascinación y temor. Cada caja que encontraba parecía latir, como si los sueños contenidos en ellas aún buscaran una oportunidad de existir. En una estantería descubrió un sueño olvidado, la música que nunca compuso. Al abrir la caja, escuchó un eco de melodías que parecían provenir de su propio corazón. En otra, halló el amor que nunca confesó, un rostro que lo miraba desde la penumbra con ternura y reproche. El archivo no era neutral. Cada decisión que Federico tomaba lo acercaba a un destino distinto. Si revivía un sueño, debía aceptar las consecuencias. El pasado se entrelazaba con el presente y nada quedaba igual. Si lo dejaba cerrado, el silencio se convertía en cicatriz. Federico comprendió que no podía elegir con ligereza. El archivo exigía valentía, porque revivir un sueño significaba enfrentarse a lo que pudo haber sido y aceptar que el futuro cambiaría para siempre. En ese instante se preguntó, ¿qué pesa más? ¿La nostalgia de lo perdido o el riesgo de darle vida? El archivo aguardaba su respuesta, y cada sombra del lugar parecía contener la respiración. Federico se detuvo frente a una caja más pequeña que las demás. No brillaba ni emitía sonidos, pero parecía observarlo en silencio. Al tocarla, sintió un estremecimiento. Dentro estaba guardado un sueño que había enterrado hacía años, uno que nunca se atrevió a mirar de frente. Al abrirla, descubrió un recuerdo de sí mismo escribiendo en un cuaderno, imaginando historias que jamás compartió. Era el sueño de ser narrador, de dar voz a mundos que solo existían en su mente.
El archivo le mostraba que ese deseo seguía vivo, esperando ser rescatado. Federico comprendió que revivir aquel sueño no significaba regresar al pasado, sino darle forma en el presente. Sin embargo, también sabía que hacerlo implicaba renunciar a otros caminos, aceptar que no podía recuperar todo lo perdido. El archivo parecía susurrar: cada elección es una renuncia, pero también una creación. Con el corazón temblando, Federico se preparó para decidir. No era solo una elección personal, era el momento de definir qué parte de sí mismo merecía renacer y cuál debía permanecer en silencio para siempre. El archivo aguardaba, y las sombras de los sueños olvidados contenían la respiración. Federico respiró hondo frente al estante final del archivo. Había recorrido pasillos interminables, abierto cajas que revelaban melodías, amores y palabras nunca dichas. Pero ahora, frente a él, se encontraba la última decisión. Un sueño que parecía contener todos los demás. Al tocarlo, sintió un vértigo. Dentro estaba la posibilidad de una vida distinta, un camino que jamás había tomado. No era un recuerdo concreto, sino una sensación, la libertad de haber elegido sin miedo. El archivo le mostraba que ese era el sueño más profundo, el que había guiado silenciosamente todas sus renuncias. Federico comprendió que no podía rescatar todos los sueños perdidos. El archivo no era un lugar para acumular, sino para elegir, y en esa elección estaba la verdadera fuerza. Aceptar que cada vida se construye tanto con lo que se vive como con lo que se deja atrás. Con calma, cerró algunas cajas y dejó que sus ecos se apagaran. Luego tomó la que contenía su voz de narrador, la que lo invitaba a contar historias y dar forma a mundos invisibles. Ese sería el sueño que reviviría, el que transformaría su presente. El archivo se iluminó suavemente como si aprobara su decisión. Federico salió con el corazón ligero, sabiendo que no había recuperado todo lo perdido, pero había ganado algo más valioso: la certeza de que un solo sueño elegido con verdad podía sostener toda una vida. Federico salió del archivo con la caja elegida en sus manos. El aire exterior le pareció distinto, como si cada respiración estuviera impregnada de un nuevo sentido. Ya no era el mismo hombre que había entrado. Llevaba consigo un sueño revivido, una voz que lo acompañaría para siempre. La ciudad lo recibió con indiferencia, pues nadie sabía lo que había ocurrido en aquel lugar secreto. Sin embargo, Federico sentía que cada paso que daba estaba lleno de propósito. El archivo no le había dado respuestas fáciles, pero sí la certeza de que elegir un sueño era también elegir quién quería ser. Mientras caminaba, escuchó dentro de sí las melodías que nunca había compuesto, ahora transformadas en palabras, en relatos que empezaban a tomar forma. Comprendió que su destino no era acumular sueños perdidos, sino dar vida al que había decidido rescatar. El archivo quedó atrás, silencioso, esperando al próximo visitante. Federico, en cambio, avanzaba hacia adelante, consciente de que la verdadera fuerza no estaba en lo que había dejado, sino en lo que había decidido preservar. Así comenzaba una nueva etapa,
la de un hombre que había aprendido que un solo sueño elegido con verdad podía iluminar toda una existencia. Las luces del amanecer se filtraban por las ventanas del archivo, tiñendo de dorado las estanterías infinitas. Entre esos reflejos, una figura avanzaba con paso firme. Federico, aún con la caja en sus manos, sentía que el peso no era físico, sino simbólico. Cada latido de su corazón parecía marcar el inicio de una nueva vida. El murmullo de los sueños olvidados se apagaba poco a poco, como si el archivo aceptara su elección. No había triunfo ruidoso ni derrota amarga, solo la certeza de que había tomado una decisión auténtica. Federico no necesitaba proclamarse héroe, bastaba con caminar hacia adelante con la convicción de que había dado voz a lo que antes estaba silenciado. Así, el archivo quedaba atrás, esperando al próximo visitante. Y Federico, convertido en narrador de sí mismo, comprendía que la verdadera victoria no era rescatar todos los sueños, sino elegir uno y hacerlo eterno. Las paredes del archivo parecían desvanecerse a medida que Federico se alejaba, como si el lugar mismo aceptara que su misión había terminado. El eco de los sueños no elegidos se apagaba lentamente, quedando atrás como un murmullo lejano. En su andar no llevaba un triunfo ruidoso ni una derrota amarga, sino la certeza de haber tomado una decisión auténtica. El sueño que había rescatado, su voz de narrador, comenzaba a manifestarse en cada pensamiento, en cada palabra que surgía dentro de él. Las calles de la ciudad, indiferentes a su transformación, se llenaban de sonidos cotidianos, pasos, conversaciones, campanas. Sin embargo, para Federico todo parecía distinto. Cada gesto, cada mirada era ahora material para una historia. El mundo se había convertido en un libro abierto, esperando ser contado. El archivo quedaba atrás, silencioso, aguardando al próximo visitante. Federico, en cambio, avanzaba hacia adelante, consciente de que no había recuperado todos sus sueños, pero había elegido el que podía sostener su vida entera. Así, la travesía no terminaba en el archivo, sino que comenzaba fuera de él, la de un hombre que había aprendido que un solo sueño verdadero podía iluminar toda una existencia. Las calles se abrían ante él como un libro recién escrito. El murmullo de la ciudad parecía distinto, cargado de significados que antes pasaban desapercibidos. Cada gesto, cada mirada, cada sonido cotidiano se transformaba en materia prima para el sueño que había decidido rescatar. El archivo quedaba atrás, silencioso, como un guardián satisfecho. No necesitaba recordarle nada más. La elección estaba hecha. Federico sentía que no había recuperado todos sus caminos perdidos, pero había encontrado uno que podía sostenerlo, darle dirección y sentido. Las palabras empezaban a brotar en su mente como semillas que germinaban. Historias que nunca se habían contado pedían salir, y él comprendía que su destino era darles voz. No era un héroe de batallas externas, sino de luchas interiores. Alguien que había aprendido que un solo sueño verdadero podía iluminar toda una existencia.
Así, la travesía no terminaba en el archivo, sino que comenzaba fuera de él, la de un hombre que había elegido narrar, transformar la memoria en relato y convertir lo perdido en creación. El murmullo de la ciudad se mezclaba con el latido de un nuevo comienzo. Las campanas, los pasos apresurados y las conversaciones cotidianas parecían formar parte de una sinfonía invisible que acompañaba la decisión tomada en el archivo. Federico caminaba con la caja en sus manos, pero lo que realmente cargaba era la certeza de haber elegido un sueño capaz de sostenerlo. No necesitaba que nadie lo reconociera. La transformación estaba en su interior, en la manera en que ahora miraba el mundo como si cada instante fuera materia de relato. Las sombras de los sueños que había dejado atrás no lo perseguían. Al contrario, se habían convertido en silencios necesarios, en espacios que daban forma al sueño que había decidido revivir. Comprendió que no todo debía ser rescatado. La vida también se construye con lo que se renuncia. Así, Federico no se convirtió en héroe de batallas épicas, sino en guardián de su propia voz. El archivo había cumplido su propósito, mostrarle que elegir es crear y que un solo sueño verdadero puede iluminar toda una existencia. El camino seguía abierto y cada paso era ya parte de la historia que comenzaba a narrar. Las primeras páginas que Federico comenzó a escribir no fueron grandiosas ni solemnes. Eran simples relatos de lo cotidiano. El sonido de las campanas al amanecer, la mirada de un niño curioso, el murmullo de la lluvia sobre los tejados. Sin embargo, cada palabra llevaba la fuerza del sueño que había decidido rescatar. El archivo ya no estaba presente físicamente, pero seguía vivo en su interior. Cada vez que dudaba, recordaba los pasillos infinitos y las cajas cerradas y comprendía que su elección había sido un acto de valentía. No se trataba de recuperar todo lo perdido, sino de dar vida a lo que podía sostenerlo. Las historias que nacían de su pluma comenzaron a circular entre vecinos y amigos. Algunos se reconocían en ellas, otros descubrían emociones que nunca habían nombrado. Federico entendió que su sueño no era solo suyo. Al narrar, estaba devolviendo a los demás un fragmento de sus propias memorias. Así, lo que había empezado como una decisión solitaria se transformó en un puente colectivo. El archivo de los sueños perdidos quedaba atrás como un misterio, pero su legado se expandía en cada relato compartido. Y Federico, convertido en narrador, hallaba en cada palabra la confirmación de que un solo sueño verdadero podía iluminar muchas vidas. Hola, soy Federico. Vengo de una ciudad pequeña llamada Santa Aurelia, un lugar donde los sueños suelen apagarse antes de nacer. Ahora me encuentro en el corazón del archivo de los sueños perdidos, rodeado de pasillos interminables y cajas que guardan lo que nunca fui. Siento un peso extraño en el pecho, la emoción de poder recuperar algo que me pertenece y el miedo de elegir mal. Temo abrir una caja y descubrir que lo que contiene me arrastre hacia un pasado que ya no puedo sostener. Pero también presiento que si no decido, quedaré atrapado en este lugar, convertido en un guardián de lo que nunca viví. Mi plan es claro. Quiero rescatar un sueño que me dé voz, que me permita narrar y transformar lo cotidiano en historias. Aspiro a salir de aquí con una certeza, con un propósito que ilumine mi camino.
No busco acumular todos los sueños perdidos, porque sé que cada elección es también una renuncia. Necesito fuerza para aceptar lo que dejo atrás y valentía para abrazar lo que decido revivir. Si logro hacerlo, podré caminar fuera del archivo con la convicción de que un solo sueño verdadero puede sostener toda mi existencia. Ese es mi destino. No ser un héroe de batallas externas, sino un narrador que convierte lo perdido en creación. Las calles de Santa Aurelia se desplegaban frente a él como un escenario nuevo. El aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de renacimiento, como si la ciudad misma percibiera que algo había cambiado en su interior. El archivo quedaba atrás, convertido en un recuerdo silencioso, pero su influencia seguía viva. Federico caminaba con paso firme, consciente de que la elección que había hecho no era solo un rescate personal, sino el inicio de una transformación. El sueño elegido, dar voz a las historias, comenzaba a manifestarse en cada mirada que cruzaba, en cada detalle que antes pasaba desapercibido. Las personas que encontraba parecían no notar nada distinto, pero él veía en ellas mundos enteros esperando ser narrados. Cada gesto cotidiano se transformaba en símbolo, cada palabra en semilla de relato. La ciudad, indiferente para los demás, se había convertido para Federico en un vasto libro abierto. Así, la travesía continuaba, ya no dentro de los pasillos del archivo, sino en la vida misma. El héroe silencioso avanzaba, sabiendo que lo perdido quedaba atrás, y lo elegido se desplegaba como un horizonte infinito. El sol comenzaba a elevarse sobre los tejados de Santa Aurelia, tiñendo la ciudad de tonos cálidos. La rutina de la gente seguía su curso. Vendedores abriendo sus puestos, niños corriendo hacia la escuela, ancianos conversando en las plazas. Todo parecía igual, pero para Federico cada detalle era distinto. El sueño elegido lo había transformado en un observador atento. Ya no veía solo acciones, sino símbolos escondidos en lo cotidiano. El gesto de un panadero entregando el pan se convertía en metáfora de esperanza. El silencio de una anciana en la ventana era un relato de memoria y espera. El archivo había quedado atrás, pero su influencia seguía viva en cada mirada. Federico comprendía que su misión no era simplemente narrar, sino dar sentido a lo que otros no alcanzaban a ver. Su voz se volvía puente entre lo invisible y lo evidente, entre lo perdido y lo presente. Así, la travesía continuaba, no como una búsqueda de sueños olvidados, sino como la construcción de un mundo nuevo a través de las palabras. Federico avanzaba con la certeza de que cada historia que contara sería un fragmento de luz en medio de la rutina. Las primeras semanas fuera del archivo parecían un renacer, pero pronto surgió una tensión inesperada. Federico descubrió que al dar vida a su sueño de narrador, los relatos que escribía no eran solo suyos, despertaban memorias ocultas en quienes los leían. Algunos vecinos comenzaron a sentirse incómodos.
Historias que él plasmaba con inocencia revelaban secretos que nadie quería recordar. Una mujer reconoció en sus palabras un amor que había ocultado. Un comerciante se vio reflejado en una traición que prefería silenciar. Lo que para Federico era creación, para otros se volvía espejo doloroso. La problemática se hacía evidente. ¿Hasta qué punto un narrador tiene derecho a rescatar lo perdido? El sueño que había elegido lo llenaba de propósito, pero también lo colocaba en el centro de un conflicto. Su voz, que debía iluminar, empezaba a incomodar. Federico comprendió que el archivo no le había advertido de esta consecuencia. Revivir un sueño no era solo un acto personal, sino una fuerza que alteraba el mundo alrededor. Ahora debía decidir, seguir narrando con fidelidad a lo que veía, aunque hiriera, o aprender a transformar la verdad en metáfora para que sanara en lugar de abrir heridas. El héroe silencioso se encontraba frente a una nueva prueba. No bastaba con elegir un sueño, había que aprender a sostenerlo en medio de la fragilidad humana. La tensión en Santa Aurelia crecía día tras día. Los relatos de Federico, que al principio habían despertado curiosidad y encanto, empezaban a dividir a la comunidad. Algunos lo buscaban con ansias, convencidos de que sus palabras les devolvían fragmentos de sí mismos que habían olvidado. Otros, en cambio, lo acusaban de hurgar demasiado en lo íntimo, de abrir heridas que debían permanecer cerradas. El narrador se encontraba atrapado en un dilema. Su sueño elegido le daba propósito, pero también lo convertía en objeto de sospecha. El archivo le había advertido que cada elección era una renuncia, pero nunca le mostró que también podía ser un conflicto con los demás. Las noches se volvían inquietas. Federico escribía bajo la luz tenue de una lámpara, preguntándose si debía suavizar sus relatos, disfrazar la verdad con metáforas o seguir fiel a lo que veía y sentía. El miedo lo acompañaba, y si el sueño que había rescatado terminaba por aislarlo de la ciudad que amaba, la problemática se hacía más profunda. No bastaba con elegir un sueño, había que aprender a sostenerlo frente a la mirada de los otros. Federico comprendía que su travesía no era solo personal, sino colectiva, y en ese cruce de caminos debía decidir si su voz sería bálsamo o herida. La tensión en Santa Aurelia alcanzaba un punto crítico. Los relatos de Federico, que antes parecían inocentes, ahora eran vistos por algunos como peligrosos. Había quienes lo acusaban de desenterrar secretos que podían desestabilizar familias enteras, mientras otros lo defendían con fervor, convencidos de que su voz era necesaria para recordar lo que la ciudad prefería olvidar. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, escuchó golpes en la puerta. Un grupo de vecinos había venido a exigirle que dejara de narrar. «Tus palabras son cuchillos», le dijeron, «y no queremos más heridas». Federico sintió el peso de la amenaza. Su sueño elegido estaba en riesgo de convertirse en condena. El dilema se intensificaba. Si callaba, traicionaba el propósito que había rescatado en el archivo. Si continuaba, podía perder la confianza de la comunidad e incluso su lugar en la ciudad. El archivo le había mostrado que cada elección era una renuncia, pero ahora comprendía que también podía ser un enfrentamiento. En medio de la oscuridad, Federico se preguntaba, ¿cómo sostener un sueño sin destruir lo que lo rodea?
La problemática ya no era solo personal, sino colectiva. El narrador debía decidir si transformaba su voz en metáfora sanadora o si mantenía la crudeza de la verdad a una costa de convertirse en paria. El destino del sueño elegido pendía de un hilo, y con él el futuro de Federico en Santa Aurelia. La presión sobre Federico se intensificaba. Los rumores en Santa Aurelia crecían como sombras. Algunos lo llamaban visionario, otros lo acusaban de sembrar discordia. El sueño que había elegido en el archivo se transformaba en un arma de doble filo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuchó a dos hombres discutir sobre él. Uno decía que sus relatos habían devuelto esperanza a su madre enferma, que ahora veía su vida como parte de una historia más grande. El otro lo acusaba de manipular recuerdos, de inventar verdades que podían destruir reputaciones. Federico comprendió que su voz ya no le pertenecía. Se había convertido en un espejo que cada persona interpretaba a su manera. El dilema se volvía insoportable. Si seguía narrando con fidelidad, corría el riesgo de ser expulsado de la ciudad. Si callaba, traicionaba el sueño que había rescatado. El archivo le había mostrado que elegir era renunciar, pero ahora entendía que también era resistir. En medio de la incertidumbre, Federico tomó una decisión. No dejaría de narrar, pero aprendería a transformar la crudeza en metáfora, la herida en símbolo, la verdad en relato capaz de sanar. Sabía que no todos lo aceptarían, pero confiaba en que algunos encontrarían en sus palabras la luz que necesitaban. La problemática seguía abierta y el futuro incierto. Federico avanzaba con la convicción de que sostener un sueño verdadero significaba enfrentarse a la incomodidad de los demás sin perder la esencia de lo que lo hacía vivir. La amenaza contra su voz se volvió más concreta. Una tarde, Federico encontró un cartel en la plaza. Silencio para el narrador. Era un mensaje claro de quienes querían callarlo. El sueño que había rescatado en el archivo se enfrentaba ahora a la hostilidad abierta de parte de la ciudad. El miedo lo atravesó, pero también una certeza. No podía renunciar. Había elegido ese sueño porque era el único capaz de sostenerlo y ahora debía defenderlo. Sin embargo, comprendía que no bastaba con escribir. Debía aprender a dialogar con quienes lo rechazaban, mostrar que sus relatos no eran armas, sino espejos que podían sanar. La problemática se intensificaba. ¿Cómo convencer a una comunidad dividida de que la verdad narrada no era un ataque, sino una oportunidad de reconciliación? Federico sabía que si fallaba, corría el riesgo de ser expulsado de Santa Aurelia, condenado a vagar con su sueño en soledad. En ese cruce de caminos, decidió que su próxima historia no sería sobre secretos ni heridas, sino sobre esperanza. Una narración capaz de unir, de mostrar que incluso lo perdido podía convertirse en luz compartida. El archivo le había dado un sueño, pero ahora la ciudad le exigía transformarlo en puente. El destino de Federico pendía de esa elección: narrar para dividir o narrar para sanar. La tensión en Santa Aurelia alcanzó un punto de quiebre. Los relatos de Federico ya no eran solo historias. Se habían convertido en un campo de batalla entre memoria y silencio. Una parte de la ciudad lo defendía con pasión,
convencida de que sus palabras eran necesarias para sanar viejas heridas. Otra parte lo rechazaba con dureza, temiendo que cada narración desenterrara secretos capaces de destruir la frágil paz que mantenían. Federico sentía el peso de esa división. El sueño que había elegido en el archivo lo sostenía, pero también lo aislaba. En las noches, mientras escribía, se preguntaba si el archivo había previsto este desenlace, que un sueño verdadero podía iluminar, pero también quemar. La problemática se volvía más peligrosa. Algunos vecinos empezaban a organizarse para expulsarlo de la ciudad. La amenaza ya no era solo un cartel en la plaza, sino reuniones clandestinas donde se discutía su destino. En medio de ese clima hostil, Federico comprendió que debía tomar una decisión radical: o marcharse para proteger su sueño en soledad, o quedarse y enfrentar la ciudad, transformando su voz en un puente que uniera lo que estaba roto. El archivo había quedado atrás, pero su prueba más difícil apenas comenzaba. La plaza amaneció con mesas y sillas prestadas, con mantas extendidas sobre el empedrado y con una pequeña tarima improvisada donde Federico colocó su cuaderno. No fue un acto de desafío ni una provocación. Fue una invitación sencilla, escrita en carteles hechos a mano. Noches de relato. Trae un objeto, cuenta o escucha. Federico sintió, por primera vez en semanas, que podía transformar la polémica en algo útil. No buscó imponer su voz. Ofreció un espacio donde la voz de cada quien pudiera aparecer y desaparecer sin juicio. Al caer la tarde, la gente llegó con bolsitas, fotografías, llaves oxidadas y cartas dobladas. Algunos lo miraron con recelo, otros con curiosidad. Cuando abrió la noche con una historia breve, no habló de traiciones ni de heridas abiertas. Contó un relato sobre un panadero que aprendía a escuchar el silencio de la masa, sobre cómo en la paciencia de amasar se encuentra la memoria de una ciudad. Sus palabras fueron pequeñas luces que no exigían respuesta inmediata. Poco a poco, la dinámica cambió. Una mujer subió a la tarima con una cajita de madera y contó, con voz temblorosa, la historia de un hijo que se había ido y nunca volvió. No pidió consuelo, simplemente nombró lo que llevaba dentro. Al terminar, no hubo escándalo. Hubo un murmullo de reconocimiento y una mano que se posó en su hombro. Un anciano, que hasta entonces había evitado las lecturas de Federico, se acercó con una fotografía en blanco y negro. Contó, sin dramatismo, que la imagen le recordaba a su hermano, con quien no hablaba desde hacía años. No pidió reconciliación. Dijo que, al escuchar otras voces, entendía que el silencio también pesa. Al día siguiente, llamó a su hermano. La noche no borró las diferencias de Santa Aurelia, pero cambió el tono. Donde antes había acusaciones, ahora había relatos compartidos. Donde había miedo, había pequeñas confesiones que no exigían castigo ni absolución. Federico comprendió que su sueño no necesitaba ser un martillo que partiera la ciudad,
sino una mesa donde se pudiera comer en compañía. Al recoger las sillas, sintió el cansancio en los hombros y una calma nueva en el pecho. No había resuelto todo. La división seguía latente, pero había creado un gesto, una práctica colectiva que permitía a la gente nombrar sin ser expuesta. El archivo le había dado la llave de su voz. Él la había usado para abrir una puerta que, por ahora, dejaba entrar a quien quisiera entrar. Confieso que no sé si Federico logrará mantener este sueño hasta el final. Veo en él coraje, pero también una ingenuidad que puede ser peligrosa. Al mismo tiempo, admiro su persistencia. Hay algo puro en su decisión de narrar incluso cuando la ciudad se divide. Yo, como narrador, no puedo fingir neutralidad. Siento que sus palabras son necesarias, aunque incomoden. Yo, como narrador, debo admitir que Federico me intriga. Veo en él un valor que pocos tendrían, pero también una ingenuidad que puede volverse peligrosa. Al seguir sus pasos, siento que su voz es necesaria para Santa Aurelia, incluso si incomoda. Confieso, prefiero verlo seguir narrando porque sin su presencia la ciudad perdería algo esencial. Volviendo al libro. La segunda noche de relatos en la plaza fue distinta. Ya no hubo carteles de protesta ni discusiones acaloradas. La gente llegó con más confianza. Algunos incluso trajeron instrumentos para acompañar las historias con música suave. Federico abrió la velada con un cuento breve sobre un río que aprendía a cantar al pasar por las piedras. No hablaba de heridas ni de conflictos, sino de la belleza de lo cotidiano. La ciudad escuchaba en silencio como si necesitara esa pausa. Una niña se acercó con un cuaderno escolar y leyó un poema que había escrito sobre su perro perdido. La plaza entera se conmovió y alguien prometió ayudarla a buscarlo. El relato se transformó en acción. Al final de la noche, Federico comprendió que el sueño que había elegido en el archivo no era solo suyo. Se estaba convirtiendo en un espacio compartido, un lugar donde cada voz encontraba eco. Santa Aurelia seguía dividida, pero ahora había un rincón donde la palabra unía más de lo que separaba. Federico cerró su cuaderno y miró al cielo. No sabía cuánto duraría esa calma, pero por primera vez sintió que la ciudad lo escuchaba sin miedo. Federico despertó con el murmullo de la ciudad entrando por la ventana. Santa Aurelia parecía más tranquila, como si las noches de relato hubieran sembrado una semilla que empezaba a crecer en silencio. Caminó por las calles y notó que la gente ya no lo miraba con la misma desconfianza. Algunos lo saludaban con un gesto breve, otros se acercaban para compartir pequeñas historias cotidianas, un sueño repetido, una carta que nunca llegó, una canción que recordaba la infancia. Esa tarde, Federico decidió escribir sobre lo mínimo: el sonido de las campanas, el olor del pan recién horneado, la risa de los niños corriendo por la plaza. Comprendió que el sueño que había elegido en el archivo no necesitaba ser grandioso. Bastaba con ser constante, como un río que nunca deja de fluir.
Al caer la noche, volvió a la plaza. No había tarima ni carteles, solo un círculo de personas esperando. Federico abrió su cuaderno y sonrió. Ya no era solo él quien narraba. La ciudad entera comenzaba a reconocerse como narradora de sí misma. Santa Aurelia descubría que la palabra no estaba hecha para dividir, sino para multiplicar voces. Y Federico entendía que su papel no era cargar solo con el sueño, sino abrir un espacio para que todos pudieran habitarlo. Federico continuó reuniéndose con la gente en la plaza, pero poco a poco el círculo de relatos comenzó a expandirse más allá de ese espacio. En los barrios, algunos vecinos empezaron a organizar encuentros propios, inspirados en las noches de la plaza. No necesitaban que Federico estuviera presente. Bastaba con la idea de compartir un objeto y una historia. Así, Santa Aurelia se llenaba de pequeños círculos de palabra, como semillas que brotaban en distintos rincones. Federico observaba este movimiento con asombro. Nunca había imaginado que su sueño elegido en el archivo pudiera multiplicarse de esa manera. Sentía que la ciudad estaba aprendiendo a narrarse a sí misma y que él había dejado de ser el centro para convertirse en un catalizador. Una tarde, un grupo de jóvenes lo invitó a escuchar sus relatos en un taller improvisado. Allí, Federico descubrió que las nuevas generaciones no solo querían recordar el pasado, sino inventar futuros posibles. Sus historias hablaban de viajes, de ciudades imaginarias, de mundos donde la palabra era puente y no muro. Federico comprendió entonces que el archivo no le había entregado un don para guardar, sino una llave para abrir puertas que otros también podían cruzar. Y mientras la ciudad se llenaba de voces, él se sentía más ligero. Ya no cargaba solo con el sueño, lo compartía con todos. Federico comenzó a notar que el movimiento de relatos ya no pertenecía solo a la plaza. Las historias viajaban por las calles, entraban en las casas y se repetían en los mercados. Santa Aurelia, poco a poco, se estaba convirtiendo en una ciudad que se narraba a sí misma. En una escuela, los niños organizaron su propio círculo de palabra. No necesitaban objetos antiguos ni recuerdos dolorosos. Inventaban cuentos de dragones que vivían en los tejados y de ríos que hablaban con las piedras. Federico escuchó uno de esos relatos y comprendió que el futuro también podía ser contado con la misma fuerza que el pasado. En los talleres, los artesanos empezaron a dejar pequeñas frases grabadas en sus piezas. Un verso en una jarra, una palabra en una silla, un recuerdo en un tejido. La ciudad se llenaba de signos, como si cada objeto quisiera participar en la memoria colectiva. Federico caminaba entre todo aquello con una mezcla de asombro y humildad. El sueño que había elegido en el archivo ya no era suyo, se había convertido en un río compartido, imposible de contener. Y aunque sabía que las tensiones no habían desaparecido del todo, también entendía que la palabra había abierto un camino nuevo. Al mirar el horizonte, pensó: Santa Aurelia ya no teme a sus voces, ahora las multiplica.
Federico siguió caminando por Santa Aurelia con la sensación de que cada esquina guardaba un relato. Las noches en la plaza se habían convertido en un hábito y la ciudad comenzaba a reconocerse en esas palabras compartidas. Los comerciantes empezaban a dejar pequeñas notas en sus puestos, frases breves que recordaban historias de familia, versos que hablaban de la tierra y del trabajo. Los niños jugaban inventando cuentos mientras corrían entre las calles, y los ancianos encontraban en los relatos un modo de reconciliarse con recuerdos que antes pesaban demasiado. La ciudad, poco a poco, se transformaba en un archivo vivo. No era ya un lugar oculto ni un secreto guardado en las montañas. Estaba presente en cada voz, en cada gesto, en cada objeto que alguien decidía mostrar. Federico comprendió que su papel no era ser protagonista, sino custodio de un movimiento que había nacido de la gente misma. El sueño que había elegido se había multiplicado y ahora fluía como un río imposible de contener. Santa Aurelia, que antes temía a sus memorias, aprendía a celebrarlas, y en medio de esa transformación, Federico sentía que la ciudad había encontrado una nueva forma de existir, narrándose a sí misma sin miedo, con la certeza de que cada palabra era un puente hacia el futuro. Las campanas de Santa Aurelia resonaban al amanecer y la ciudad parecía distinta. En las calles, los vecinos compartían historias como si fueran parte del aire mismo. Un niño corría con un cuaderno en la mano, leyendo en voz alta un cuento inventado, mientras una anciana lo escuchaba con una sonrisa que mezclaba ternura y memoria. En los mercados, los relatos se mezclaban con el olor del pan y las frutas frescas. Cada puesto tenía una palabra escrita, un recuerdo grabado, un verso escondido. La ciudad entera se había convertido en un tejido de voces. Por la noche, la plaza ya no era un lugar de disputa, sino de encuentro. Los círculos de narración se multiplicaban y las historias viajaban de boca en boca como si Santa Aurelia hubiera descubierto que su verdadera riqueza estaba en la palabra compartida. El sueño elegido en el archivo se había desbordado. Ya no pertenecía a un solo narrador, sino a todos. Y en ese río de voces, la ciudad aprendía a reconocerse, a sanar, a imaginar futuros posibles. Las calles de Santa Aurelia comenzaron a llenarse de símbolos nuevos. En las paredes aparecían frases breves, pintadas con cuidado, como si fueran semillas de memoria. Los niños las leían en voz alta y las repetían como juegos, mientras los ancianos asentían con una mezcla de nostalgia y alivio. El mercado se convirtió en un escenario improvisado. Cada vendedor añadía a su mercancía una pequeña historia. El panadero hablaba de la primera hogaza que había aprendido a hornear con su madre. El herrero recordaba el sonido del metal en los días de fiesta. La florista relataba cómo su jardín había sobrevivido a una tormenta. La ciudad entera se transformaba en un tejido narrativo. No había rincón sin palabra, no había objeto sin relato. Santa Aurelia ya no era solo un lugar de casas y plazas, era un archivo vivo, abierto, que respiraba con cada voz. En medio de esa transformación,
el narrador sentía que el sueño elegido había cumplido su destino. No era un don para un solo hombre, sino una corriente que atravesaba a todos. Y mientras las historias seguían multiplicándose, la ciudad descubría que su verdadera fuerza estaba en la memoria compartida. Las noches de relato se convirtieron en un pulso constante que atravesaba la ciudad. Ya no eran encuentros aislados, las palabras se habían vuelto parte de la vida diaria. En las esquinas, los jóvenes improvisaban versos que hablaban de futuro. En las casas, las familias recordaban historias antiguas que antes se callaban. En los talleres, los artesanos dejaban grabadas frases en sus obras, como si cada objeto quisiera contar su propia memoria. Santa Aurelia comenzó a transformarse en un gran tejido narrativo. Las tensiones seguían existiendo, pero la palabra había abierto un espacio donde la diferencia no era amenaza, sino posibilidad. La ciudad aprendía a escucharse y en ese acto descubría una nueva forma de existir. El sueño elegido en el archivo ya no era un don solitario, se había convertido en un río compartido que fluía por cada voz. Y mientras las historias seguían multiplicándose, la ciudad entera se reconocía como un archivo vivo, abierto, que respiraba con cada relato. Las voces de Santa Aurelia ya eran como un río que no podía detenerse. En cada esquina alguien contaba una historia. En cada casa se compartía un recuerdo. En cada taller, los objetos hablaban con palabras grabadas en su superficie. La ciudad entera se había convertido en un archivo vivo, abierto, que respiraba con cada relato. Las tensiones que antes dividían a los vecinos no habían desaparecido, pero ahora encontraban un cauce distinto. Se transformaban en narraciones, en metáforas, en canciones que permitían que el dolor se expresara sin destruir. La palabra había dejado de ser un arma y se había convertido en un puente. En una noche especialmente luminosa, la plaza se llenó de voces que se entrelazaban como un coro. No había un narrador principal ni un dueño del sueño. Todos participaban, todos eran parte de esa corriente. Los niños inventaban futuros, los ancianos recordaban pasados y los adultos descubrían que el presente también podía ser contado. Santa Aurelia, que antes temía a su memoria, ahora la celebraba. La ciudad había aprendido que narrarse era también una forma de existir y que cada voz, por pequeña que fuera, tenía un lugar en ese tejido colectivo. El sueño elegido en el archivo cumplió su destino. No era propiedad de un hombre, sino un don compartido que fluía por todos. Y mientras las historias seguían multiplicándose, la ciudad se reconocía a sí misma como un relato interminable, abierto, capaz de transformar el tiempo en palabra. Las voces de Santa Aurelia ya eran como un río que no podía detenerse. En cada esquina alguien contaba una historia. En cada casa se compartía un recuerdo. En cada taller los objetos hablaban con palabras grabadas en su superficie. La ciudad entera se había convertido en un archivo vivo, abierto, que respiraba con cada relato. Las tensiones que antes dividían a los vecinos no habían desaparecido, pero ahora encontraban un cauce distinto. Se transformaban en narraciones, en metáforas, en canciones que permitían que el dolor se expresara sin destruir.
La palabra había dejado de ser un arma y se había convertido en un puente. En una noche especialmente luminosa, la plaza se llenó de voces que se entrelazaban como un coro. No había un narrador principal ni un dueño del sueño. Todos participaban, todos eran parte de esa corriente. Los niños inventaban futuros, los ancianos recordaban pasados y los adultos descubrían que el presente también podía ser contado. Santa Aurelia, que antes temía a su memoria, ahora la celebraba. La ciudad había aprendido que narrarse era también una forma de existir y que cada voz, por pequeña que fuera, tenía un lugar en ese tejido colectivo. El sueño elegido en el archivo cumplió su destino. No era propiedad de un hombre, sino un don compartido que fluía por todos. Y mientras las historias seguían multiplicándose, la ciudad se reconocía a sí misma como un relato interminable, abierto, capaz de transformar el tiempo en palabra. La ciudad había cambiado para siempre. Las voces que antes se ocultaban en el silencio ahora fluían libres como un río que atraviesa cada calle y cada casa. Santa Aurelia ya no era un lugar dividido por el miedo, sino un territorio tejido por relatos compartidos. Las plazas seguían llenándose de círculos de palabra, pero ya no eran encuentros excepcionales, se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Los niños crecían escuchando historias, los ancianos encontraban alivio en narrar sus memorias, y los adultos descubrían que el presente también podía ser contado con fuerza. El sueño elegido en el archivo había cumplido su destino. No era propiedad de un solo narrador, sino un don colectivo que se multiplicaba en cada voz. La ciudad entera se reconocía como un archivo vivo, abierto, capaz de transformar el tiempo en palabra. Y así, Santa Aurelia aprendió que su verdadera riqueza no estaba en los muros ni en las plazas, sino en la memoria compartida. Cada relato era un puente, cada voz una raíz, cada silencio una oportunidad de escuchar. El narrador cerró su cuaderno y miró el horizonte. No había final, porque la historia seguiría creciendo en cada boca que se atreviera a hablar. Santa Aurelia por fin había encontrado su libertad en la palabra. Epílogo. Santa Aurelia ya no era la misma ciudad. Las voces que antes se ocultaban en el silencio habían aprendido a fluir libres y cada rincón se había convertido en un espacio de memoria compartida. Las plazas, los mercados, las escuelas y los talleres respiraban relatos, como si la palabra hubiera tejido un manto invisible que cubría a todos. El sueño elegido en el archivo cumplió su destino. No era propiedad de un solo narrador, sino un río que atravesaba generaciones. Los niños crecían inventando futuros, los ancianos encontraban alivio en recordar, y los adultos descubrían que el presente también podía ser contado. Santa Aurelia comprendió que su verdadera riqueza no estaba en sus muros ni en sus plazas, sino en la capacidad de narrarse a sí misma. Cada historia era un puente, cada voz una raíz, cada silencio una oportunidad de escuchar. Así,
la ciudad se convirtió en un archivo vivo, abierto, interminable. Y mientras las voces seguían multiplicándose, el narrador cerró su cuaderno con una certeza serena. La historia nunca termina, porque siempre habrá alguien dispuesto a contarla. En mi opinión, yo creo que la trama mostró con claridad cómo una ciudad puede transformarse a través de la palabra. Me gustó mucho la manera en que las voces se fueron multiplicando, porque sentí que eso le dio vida a Santa Aurelia. Confieso que al principio no estuve de acuerdo con la desconfianza de algunos vecinos hacia los relatos. Desaprobé ese comportamiento porque me pareció un miedo innecesario. Sin embargo, entiendo que esa resistencia también era parte de la tensión que hacía crecer la historia. Yo apoyo plenamente la motivación de quienes decidieron compartir sus memorias, porque pienso que fueron ellos quienes sostuvieron el verdadero cambio. Presiento que sin esas voces colectivas, el sueño elegido en el archivo habría quedado vacío. No me convenció del todo la actitud de quienes querían silenciar las historias. Discordo de esa postura porque creo que la palabra nunca debería ser prohibida. En cambio, celebré la valentía de los niños y artesanos que inventaron futuros y grabaron frases en sus obras. Me pareció un gesto poderoso y esperanzador. En definitiva, yo pienso que la fuerza de la trama estuvo en mostrar que la memoria compartida puede ser más fuerte que cualquier muro, y que la motivación de los personajes fue un recordatorio de que cada voz, por pequeña que sea, tiene el poder de transformar una ciudad. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias